Soy el oficial Alejandro Cruz. Hace 3 años disparé a un hombre inocente por la espalda y lo vi morir en mis brazos. Hoy van a escuchar por qué fue la única manera de salvar miles de vidas y por qué tuve que fingir durante 2 años que era el tipo de monstruo que había jurado destruir. Esta es la historia de cómo me convertí en Alex Moreno, el traficante más confiado del cartel de Sinaloa, de cómo tuve que olvidar que era policía para sobrevivir entre asesinos. De las noches que desperté bañado en sudor porque ya no sabía quién era realmente. De las veces que estuve a segundos de que me ejecutaran por traidor. ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar por la justicia? ¿Matarían a un inocente para salvar a cientos? ¿Traficarían drogas para atrapar a los verdaderos culpables? ¿Se atreverían a convertirse en lo que más odian, sabiendo que tal vez nunca regresen a ser quienes eran? Voy a contarles secretos que pueden ponerme en peligro, métodos de infiltración que jamás se han revelado y la verdad sobre cómo funciona realmente la guerra contra el narcotráfico. Díganme en los comentarios de qué ciudad y país nos están viendo, porque lo que van a escuchar los va a cambiar para siempre. Era enero del 2019 cuando el comandante general me llamó a su oficina en la madrugada. El aire estaba tenso, cargado de secretos que aún no conocía. Cruz, me dijo con una expresión que nunca había visto antes, necesitamos que hagas algo que podría matarte o destruirte para siempre. En ese momento no imaginé que las siguientes palabras cambiarían mi vida de una forma tan brutal que aún hoy me despierto gritando en las noches. Vamos a infiltrarte en el cartel de Sinaloa, me explicó colocando una carpeta roja sobre su escritorio. Operación Sombra Profunda, 2 años mínimo, tal vez más. No habrá contacto regular, no habrá respaldo inmediato, no habrá red de seguridad. Si te descubren, oficialmente nunca exististe para nosotros. Las palabras me golpearon como balas. Mi esposa Elena estaba embarazada de 6 meses de nuestro primer hijo. Esa misma noche tuve que mentirle por primera vez en 10 años de matrimonio. Es una misión de inteligencia rutinaria, le dije viendo cómo acariciaba su vientre. Estaré fuera unos meses. No podía decirle que no sabía si volvería a verla, o si el hombre que regresara seguiría siendo el mismo que se fue. La transformación física fue lo de menos. Cambié mi peso. Perdí 15 kilos para verme más demacrado. Modifiqué mi forma de caminar, más arrogante, más peligrosa. Hasta mi acento tuvo que cambiar, adoptando el deje norteño de Sinaloa. Pero lo que realmente me aterrorizó fue lo que tuve que hacer con mi mente. Durante 6 meses trabajé con psicólogos especializados aprendiendo a pensar como un criminal. Alejandro Cruz, el policía, debe morir. Me dijeron en sesiones que duraban 12 horas diarias. Alex Moreno, el traficante, debe nacer completamente. Me enseñaron a reprimir mis instintos de proteger, a desarrollar paranoia constante, a ver la violencia como solución primera. Me crearon una historia completa que me sabía de memoria. Había estado preso en Estados Unidos por tráfico de cocaína durante 8 años. Acababa de ser deportado. Tenía contactos importantes en Colombia y buscaba trabajo en México. Cada detalle fue verificado. Cada mentira respaldada con documentos falsos que habían costado años crear y millones de pesos desarrollar. Practicaba mi nueva personalidad frente al espejo hasta que Alex Moreno respondía automáticamente. Cuando alguien preguntaba mi nombre, ya no dudaba. Cuando hablaba de mis crímenes pasados, los contaba con el orgullo que un criminal sentiría. Cuando describía mis métodos violentos, mi rostro mostraba la frialdad que necesitaba para ser creíble. El día que me infiltré, mi supervisor me dio una última advertencia que aún resuena en mis pesadillas. Cruz, en algún momento tendrás que hacer cosas terribles para mantener tu cobertura.
cosas que van contra todo lo que crees, todo lo que eres. La pregunta no es si podrás hacerlas, sino si podrás vivir contigo mismo después de hacerlas. Mi primer contacto fue Raúl "El Lobo" Vázquez, un lugarteniente del cartel conocido por descuartizar vivos a los traidores. Había matado a más de 50 personas con sus propias manos. Tenía que convencerlo de que yo era tan despiadado como él, que merecía su confianza. Esa primera reunión fue en un antro de mala muerte en Culiacán, donde el aire olía a sudor, alcohol barato y muerte. Las paredes estaban manchadas de sangre que nunca habían limpiado completamente. Era el tipo de lugar donde la gente desaparecía y nadie hacía preguntas. Alex Moreno. Me presenté con la voz que había practicado 1000 veces, grave y amenazante. Vengo recomendado por los hermanos de Colombia. El lobo me miró durante 30 segundos que se sintieron como una eternidad. En sus ojos vi que estaba decidiendo si me convertiría en su socio o en su próxima víctima. Sus manos jugueteaban con una navaja manchada de sangre, pero lo que realmente me aterrorizó esa noche no fue el lobo. Fue darme cuenta de que Alex Moreno había respondido sin que Alejandro Cruz estuviera consciente. La transformación había comenzado y ya no tenía control sobre ella. La primera vez que tuve que matar como Alex Moreno fue 3 semanas después de mi infiltración. Era una madrugada fría de febrero cuando el lobo me despertó con una llamada que cambiaría mi alma para siempre. Alex, me dijo con esa voz que aprendí a asociar con la muerte, tienes una prueba. Si la pasas, eres parte de la familia. Si no... La línea se cortó, pero el mensaje era claro. El lobo había organizado una ejecución que no esperaba. Matar a un informante que había traicionado al cartel vendiendo información sobre rutas de droga a una banda rival. Alex, me dijo cuando llegué al lugar de encuentro, quiero ver si realmente tienes los huevos para este trabajo. Hasta ahora solo has hablado de tus crímenes en Estados Unidos. Ahora, demuéstramelo. El informante era un muchacho de apenas 20 años llamado David Ramírez. Lo tenían amarrado en una bodega abandonada en las afueras de Culiacán, con las manos atadas a una silla metálica. Había sido golpeado durante horas. Su rostro era una masa hinchada de moretones y sangre seca. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de una esperanza desesperada, como si pensara que yo había venido a salvarlo. Si tan solo hubiera sabido que era exactamente lo contrario. Es fácil, me explicó el lobo entregándome una pistola 9 milímetros, aún caliente por un uso reciente. Un tiro en la cabeza y listo. Bienvenido oficialmente al cartel. Mis manos temblaban mientras sostenía el arma. David me miraba con ojos que imploraban clemencia, moviendo los labios para susurrar palabras que no podía pronunciar por el terror. En ese momento entendí que cruzar esa línea me cambiaría para siempre. No había vuelta atrás. Pero entonces recordé por qué estaba ahí. Esta operación podía desmantelar una organización que había matado a miles de personas inocentes, que había corrompido gobiernos enteros, que había convertido países en campos de batalla. Una vida por miles. La matemática era clara, pero mi corazón se destrozaba mientras apuntaba el arma hacia la cabeza del muchacho. Por favor, susurró David con voz quebrada. Tengo una hija pequeña. Se llama Sofía. Tiene 3 años. No me mate, se lo ruego. Esas palabras casi me destrozan completamente. Pensé en Elena, en nuestro bebé que estaba por nacer, en todas las familias que este cartel había destrozado sin misericordia. Pero también pensé en Sofía, la hija de David, en cómo crecería sin padre por mi culpa, en cómo su madre le explicaría que papá nunca regresaría a casa. Cerré los ojos. Sentí las lágrimas corriendo por mis mejillas y apreté el gatillo. El sonido del disparo resonó en la bodega como un trueno que anunciaba mi condenación. Cuando abrí los ojos, David estaba inmóvil en el suelo,
con un agujero en la frente y sus ojos aún abiertos mirándome con una acusación eterna. Había matado a un ser humano inocente. Yo, un oficial de policía que había jurado proteger vidas, acababa de quitarle la vida a alguien que solo quería seguir viviendo. «Excelente, hermano», me felicitó el lobo palmoteando mi espalda. «Ya eres uno de nosotros. Ahora tienes sangre en las manos como todos aquí». Pero por dentro, una parte fundamental de Alejandro Cruz había muerto junto con David. Alex Moreno había nacido oficialmente, bautizado con sangre inocente y sellado con culpa eterna. Esa noche, en el hotel barato donde me hospedaba, vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. Me miré al espejo y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Tenía los ojos inyectados de sangre, las manos aún temblando y una expresión de muerte que jamás había visto en mi rostro. «¿En qué me he convertido?», le pregunté a mi reflejo. «¿Cómo voy a vivir con esta culpa el resto de mi vida?». Pero Alex Moreno, esa nueva personalidad que crecía dentro de mí como un cáncer, tenía una respuesta que me aterrorizó, matando a más gente hasta que ya no sientas nada. Lo peor de todo es que tenía razón. 2 meses después de mi primera ejecución, cuando ya había perdido la cuenta de cuántas veces había violado mi juramento como policía, el lobo me dio la noticia que había estado esperando y temiendo a la vez. «Alex, el patrón quiere conocerte personalmente». Sus palabras me helaron la sangre porque sabía qué significaban. El patrón era Joaquín «El Rey» Salazar, el cerebro detrás del cartel de Sinaloa, un hombre tan peligroso que su nombre se susurraba en lugar de pronunciarse. Los narcos más duros temblaban al mencionarlo. Había ordenado la muerte de políticos, jueces, periodistas y miles de rivales. Era el hombre más buscado de México y yo estaba a punto de conocerlo cara a cara. El encuentro sería en su rancho privado, una fortaleza de lujo escondida en las montañas de Sinaloa. «Escúchame muy bien», me advirtió el lobo mientras viajábamos en una caravana de camionetas blindadas. «El patrón puede oler el miedo a kilómetros de distancia. Puede detectar una mentira antes de que termines de decirla. Si sospecha algo raro sobre ti, no saldrás vivo de ahí. He visto cómo hace desaparecer gente que no le convence, y créeme, no es una muerte rápida». El rancho era más impresionante de lo que había imaginado. Miles de hectáreas, rodeadas por seguridad armada, con equipo militar, helipuerto privado con 3 helicópteros, zoológico personal con tigres y leones, y una mansión que parecía palacio europeo. Pero lo que más me impactó fue la normalidad aparente del lugar. Niños jugando en los jardines como si fuera una casa familiar normal. Mujeres conversando en las terrazas mientras tomaban café. Empleados trabajando en los jardines como en cualquier hacienda próspera. Era surrealista ver tanta tranquilidad en el corazón del imperio criminal más violento de América. El patrón me recibió en su oficina, una habitación elegante decorada con arte colonial auténtico y fotografías de él con presidentes, gobernadores y celebridades famosas. Era un hombre de 60 años, impecablemente vestido con traje italiano, de modales refinados y educación universitaria que parecía más empresario exitoso que líder criminal. Pero sus ojos tenían esa frialdad particular de quien ha ordenado miles de muertes sin perder el sueño. Cuando me miró, sentí que podía ver directamente a través de mi alma, como si pudiera detectar cada mentira que había preparado. «Alex Moreno», me dijo estudiándome con la intensidad de un depredador, el famoso gringo que trabajaba para los Hermanos de Colombia. «He oído cosas muy interesantes sobre ti. Dicen que eres inteligente, que eres despiadado cuando es necesario, que tienes contactos importantes en el extranjero». Durante los siguientes 30 minutos me sometió al interrogatorio más intenso de mi vida. Preguntas sobre mi pasado criminal que había memorizado,
sobre mis contactos en Colombia, que habían sido cuidadosamente inventados, sobre mis métodos de trabajo que había copiado de casos reales, sobre mis ambiciones futuras que tenían que sonar auténticas. Cada respuesta tenía que ser perfecta. Un solo desliz, una inconsistencia mínima, una palabra fuera de lugar y estaría muerto antes del atardecer. Pero los meses de preparación funcionaron. Alex Moreno respondía con la confianza de alguien que realmente había vivido esa vida criminal durante años. «Me gustas», me dijo finalmente el patrón, y pude respirar por primera vez en media hora. «Eres exactamente lo que necesito para mi nuevo proyecto. Inteligente pero sin escrúpulos, ambicioso pero leal, violento pero controlado». Me explicó que quería expandir las operaciones hacia Europa, establecer rutas directas desde Colombia hasta España y necesitaba a alguien con mis supuestos contactos internacionales. «Te voy a dar una oportunidad que puede hacerte millonario», continuó levantándose de su silla. «Vas a coordinar una operación de 50 toneladas de cocaína desde Cartagena hasta Barcelona. Valor $200 millones. Si todo sale bien, te conviertes en mi lugarteniente para operaciones internacionales». Hizo una pausa dramática que me erizó la piel. «Si algo sale mal, te mato personalmente con mis propias manos. ¿Entendido?» «Entendido, patrón», respondí sintiendo que acababa de firmar mi sentencia de muerte. La operación de $200 millones que el patrón me había encargado era más compleja de lo que había imaginado. No solo tenía que coordinar el transporte de 50 toneladas de cocaína desde Colombia hasta España, sino que tenía que hacerlo sin levantar sospechas de ninguna autoridad en 3 países diferentes. Era el tipo de operación que podía hacer caer gobiernos enteros. El plan era diabólicamente ingenioso. La droga viajaría oculta en contenedores de café colombiano auténtico, pasando por Panamá y llegando al puerto de Barcelona, donde contactos corruptos la liberarían sin inspección. Mi trabajo era ser el coordinador general, el hombre que el patrón mantendría responsable si algo salía mal. Lo que el patrón no sabía es que cada detalle de esta operación estaba siendo reportado secretamente a mis contactos en la Policía Federal. Esta era exactamente la información que necesitábamos para desmantelar toda la red internacional del cartel. Pero transmitir información sin ser descubierto requería un nivel de paranoia y cuidado que me estaba volviendo loco. Durante las siguientes semanas, viajé entre Colombia, Panamá y México, coordinando cada aspecto de la operación. Conocí a los productores de coca en las montañas colombianas, hombres que habían convertido el cultivo de droga en un arte violento. Vi laboratorios clandestinos donde químicos procesaban hojas de coca en pasta base, trabajando con sustancias que podían matarlos por inhalación. En Panamá, me reuní con funcionarios portuarios que habían sido comprados por el cartel años atrás. «Alex», me dijo el jefe de aduanas mientras contaba fajos de dólares, «aquí no hay problema. Nuestros contenedores pasan sin inspección desde hace 5 años. Tenemos gente en todos los niveles del gobierno. La corrupción era tan profunda y sistemática que me di cuenta de que estábamos luchando contra algo mucho más grande que un simple cartel de drogas. Era una red que incluía políticos, policías, militares, empresarios y funcionarios en múltiples países. Una hidra con tentáculos en todos los centros de poder. Pero lo más perturbador era darme cuenta de que Alex Moreno estaba disfrutando genuinamente del poder y el respeto que generaba esta operación. Cuando entraba a una reunión, todos se callaban y me prestaban atención absoluta. Cuando daba órdenes, se cumplían inmediatamente. Cuando amenazaba a alguien, veía terror real en sus ojos. Una noche,
mientras revisaba mapas de rutas marítimas en una casa de seguridad en Cartagena, recibí una llamada que casi me mata del susto. Era Elena, mi esposa, que había conseguido mi número de emergencia a través de mis superiores. Alejandro, me dijo con voz quebrada, nació nuestro hijo. Se llama Diego. Tiene tus ojos. Durante 5 minutos que se sintieron eternos, hablé con la mujer que amaba sobre el hijo que acababa de nacer y que tal vez nunca conocería. Tuve que colgar rápidamente porque otros miembros del cartel estaban cerca, pero esa conversación me recordó brutalmente quién era realmente. Soy padre, me repetí mirándome al espejo esa noche. Tengo un hijo que se llama Diego y no sé si algún día podré cargarlo en mis brazos. Lloré por primera vez desde que había matado a David, pero fueron lágrimas silenciosas de un hombre que había olvidado cómo expresar emociones normales. La operación siguió su curso con precisión militar. Los contenedores salieron de Cartagena en el barco carguero Santa Marta, pasaron por el Canal de Panamá sin inspección y navegaron durante 12 días hacia España. Durante ese tiempo, yo era responsable de mantener comunicación con todos los involucrados y asegurarme de que ningún eslabón de la cadena se rompiera. Pero 3 días antes de que el barco llegara a Barcelona, recibí una llamada que me heló la sangre. Era el Lobo, y su voz tenía un tono que no había escuchado antes. Alex, me dijo, tenemos un problema muy grande. Alguien filtró información sobre la operación. En ese momento supe que mi tapadera estaba a punto de explotar y que tenía horas, tal vez minutos, antes de que descubrieran quién era realmente. La llamada de El Lobo me llegó a las 3 de la madrugada, cuando estaba en un hotel de Cartagena monitoreando la operación. Su voz tenía ese tono mortal que había aprendido a temer más que a la muerte misma. Alex, necesito que vengas inmediatamente a Culiacán. El patrón quiere verte, ahora mismo. No hagas preguntas, solo ven. Durante el vuelo de regreso a México, mi mente trabajaba a 1000 por hora tratando de entender qué había salido mal. ¿Habían interceptado mis comunicaciones secretas? ¿Algún infiltrado había revelado mi identidad? ¿O simplemente el patrón había desarrollado sospechas sobre mí? Cada posibilidad era una sentencia de muerte. Cuando llegué al rancho, la atmósfera era completamente diferente. Los guardias me miraban con hostilidad abierta. Los trabajadores evitaban el contacto visual. Incluso los perros guardianes parecían más agresivos. Todo gritaba que algo había cambiado fundamentalmente en mi estatus dentro de la organización. El patrón me recibió en el mismo lugar donde meses atrás me había dado la bienvenida, pero ahora había otros hombres presentes. Reconocí a El Martillo, el torturador oficial del cartel, un hombre que podía mantener viva a una persona durante días mientras la hacía sufrir de formas inimaginables. Su presencia no era casual. Alex Moreno, me dijo el patrón con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Siéntate. Tenemos muchas cosas de qué hablar. En la mesa había fotografías que me hicieron sentir como si me hubieran disparado en el estómago. Imágenes mías entrando a edificios de la Policía Federal, reuniéndome con mis contactos, transmitiendo información. ¿Puedes explicarme qué estás haciendo en estas fotografías?, me preguntó con una calma que era 1000 veces más aterradora que cualquier grito. Mi mente trabajaba desesperadamente buscando una explicación creíble, pero sabía que cualquier mentira que dijera solo empeoraría mi situación. Patrón, le dije con toda la sinceridad que pude reunir. Esas fotografías están sacadas de contexto. Yo tengo contactos corruptos en la policía que me pasan información sobre operativos. Por eso hemos podido evitar tantas redadas. Era una mentira desesperada, pero era lo único que se me ocurrió. El patrón se levantó lentamente y caminó hacia mí con pasos que sonaban como martillazos en mi ataúd.
Alex, 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 me dijo moviendo la cabeza con falsa decepción. Me duele mucho que me tomes por idiota. Estas fotografías fueron tomadas durante los últimos 6 meses. Muestran un patrón muy claro de comunicación con autoridades federales. Sacó otra fotografía que me destrozó completamente. Era yo entregando un sobre a mi contacto en la Policía Federal. No había manera de explicar esa imagen como algo que no fuera traición absoluta. Pero lo que más me duele, continuó el patrón, es que confiaba en ti. Te traté como a un hijo. Te di oportunidades que otros matarían por tener. Y tú me has traicionado como un perro. Su voz se endureció hasta convertirse en algo que no sonaba humano. ¿Sabes lo que les pasa a los traidores en mi organización? En ese momento, el martillo se acercó cargando una caja de herramientas que había visto usar antes. Destornilladores calientes, alicates especiales, sustancias químicas que podían causar dolor inimaginable sin matar. Sabía que las siguientes horas serían las más terribles de mi vida, si es que lograba sobrevivirlas. Esperen, les dije con una voz que ya no reconocía como mía. Si van a matarme, al menos déjenme explicarles por qué lo hice. El patrón levantó la mano indicándole a el martillo que se detuviera. Tienes 5 minutos, me dijo. Úsalos bien, porque serán los últimos de tu vida. Mi verdadero nombre es Alejandro Cruz. Comencé y vi cómo sus ojos se abrían con shock genuino. Soy oficial de la Policía Federal de México y durante 2 años he vivido como Alex Moreno para infiltrarme en su organización. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero lo que dije después los sorprendió aún más. Y ahora voy a decirles cómo pueden usar esa información para salvarse todos. El shock en el rostro del patrón, cuando confesé mi verdadera identidad, fue algo que nunca olvidaré. Durante 30 segundos, que se sintieron como una eternidad, el hombre más poderoso del narcotráfico mexicano me miró como si hubiera visto un fantasma. Luego, para mi sorpresa absoluta, comenzó a reírse. «Alejandro Cruz», gritó entre carcajadas que sonaban completamente dementes. «El famoso policía infiltrado, ¿sabes cuánto tiempo llevamos buscándote? 2 años preguntándonos quién diablos era el infiltrado que nos estaba jodiendo las operaciones». Se acercó a mí con una expresión de admiración genuina que me confundió completamente. Tienes que ser el policía más valiente o más estúpido del mundo para estar aquí confesándomelo a la cara. Pero me da curiosidad, dijiste que puedes ayudarnos a salvarnos. Explícame eso antes de que te mate. Esta era mi única oportunidad. Durante meses había estado preparando una propuesta para este momento exacto, esperando que nunca tendría que usarla. «Patrón», le dije con toda la autoridad que pude reunir, «en 3 horas van a caer operativos simultáneos en 17 países. La información que recopilé durante estos 2 años va a ser usada para desmantelar completamente su organización». Vi cómo su expresión cambiaba de diversión a preocupación real. «¿17 países?», preguntó el lobo. «¿Qué tan grande es esta operación?». Sabía que tenía su atención completa ahora. «Es la operación antinarcóticos más grande de la historia», continué. «Involucra a la DEA, Interpol, Europol y fuerzas policiales de México, Colombia, Panamá, España, Italia, Francia, Holanda y 10 países más. Van a arrestar a más de 300 personas simultáneamente y van a incautar más de $1.000 millones en activos». El patrón se sentó lentamente, procesando la magnitud de lo que le estaba diciendo. «Y supongo que tú tienes una manera de evitar que eso pase», me dijo con una mezcla de interés y escepticismo. «Exactamente», le respondí, «pero necesito que me escuchen completamente antes de tomar cualquier decisión». Durante los siguientes 10 minutos les expliqué mi propuesta. Una idea tan loca que podría funcionar o matarnos a todos en el proceso.
Ustedes van a fingir su propia muerte, les dije. Todos ustedes. El patrón, el lobo, los principales lugartenientes. Van a desaparecer completamente y dejar que los operativos arresten solo a los peces pequeños. Mientras tanto, yo regreso como héroe con información parcial que haga ver la operación como exitosa, pero incompleta. La propuesta incluía quemar algunas casas de seguridad con cuerpos no identificables, crear evidencia falsa de que los líderes habían muerto en enfrentamientos y establecer identidades completamente nuevas para todos los principales miembros del cartel. ¿Y qué ganas tú con esto?, me preguntó el patrón con desconfianza justificada. ¿Por qué ibas a ayudar a escapar a las mismas personas que viniste a arrestar? Porque durante estos 2 años aprendí algo que no esperaba. Le respondí con una honestidad que me sorprendió a mí mismo. Ustedes no son los verdaderos enemigos. Los políticos corruptos que los protegen, los banqueros que lavan su dinero, los empresarios que se benefician de su violencia, esos son los verdaderos criminales. Ustedes son solo los síntomas de un sistema podrido. El martillo, que había permanecido silencioso durante toda la conversación, se acercó y susurró algo al oído del patrón. Vi cómo la expresión del jefe cambiaba nuevamente. Alejandro, me dijo usando mi nombre real por primera vez, acabamos de recibir confirmación de que tienes razón. Nuestros contactos en el gobierno nos informan que los operativos ya comenzaron en Europa. Tenemos menos de 2 horas antes de que lleguen aquí. Se levantó y me extendió la mano en un gesto que jamás esperé recibir de él. Aceptamos tu propuesta, policía, pero si nos traicionas, te perseguiremos hasta el fin del mundo y haremos que tu muerte dure semanas. Entendido, le respondí estrechando la mano del hombre más buscado de México. Ahora tenemos que movernos rápido, porque estamos a punto de fingir la muerte de toda la cúpula del cartel de Sinaloa. Las siguientes 2 horas fueron las más intensas de mi vida. Coordinar la muerte fingida de toda la cúpula del cartel de Sinaloa mientras operativos internacionales se acercaban a nuestras ubicaciones requería precisión militar y nervios de acero. Un solo error y todos estaríamos realmente muertos. El plan que habíamos diseñado desesperadamente tenía que ejecutarse en múltiples ubicaciones simultáneamente. El patrón coordinaría su propia muerte en el rancho principal. El lobo se encargaría de fingir su muerte en Culiacán y otros lugartenientes harían lo mismo en Tijuana, Guadalajara y Ciudad de México. Alejandro, me dijo el patrón mientras sus hombres preparaban cuerpos de indigentes que habían comprado en la morgue, si esto sale mal, todos morimos, pero si sale bien, te debemos la vida. Ver cómo quemaban documentos, destruían computadoras y preparaban evidencia falsa me hizo sentir como si estuviera traicionando todo por lo que había trabajado durante años. La muerte fingida del patrón fue la más elaborada. Sus hombres incendiaron completamente una sección del rancho, colocaron un cuerpo quemado irreconocible en su oficina y dispersaron evidencia que sugería que había muerto en un enfrentamiento con rivales. Incluso esparcieron su sangre real en la escena para que las pruebas de ADN fueran conclusivas. Mientras tanto, yo tenía que coordinar mi propia extracción sin levantar sospechas. Llamé a mis contactos en la Policía Federal usando nuestro código de emergencia y reporté que mi cobertura había sido descubierta y que necesitaba evacuación inmediata. Cruz, me dijo mi supervisor a través de un teléfono encriptado, los operativos ya comenzaron. Necesitamos que salgas de ahí ahora mismo. Pero no podía decirle que estaba ayudando a escapar a los mismos criminales que veníamos a arrestar. En los últimos minutos, antes de que llegaran los operativos, el patrón me entregó un disco duro con información que cambiaría todo. Esto contiene evidencia de todos los políticos, jueces y empresarios que trabajan con nosotros.
me explicó. Nombres, cuentas bancarias, grabaciones de conversaciones. Si realmente quieres justicia, úsalo. Cuando llegó mi evacuación, tuve que actuar como si hubiera escapado por poco de ser ejecutado. Me disparé en el hombro para que la herida fuera real. Me golpeé la cara contra una pared para tener moretones convincentes y corrí hacia el helicóptero como si estuviera huyendo de una muerte segura. ¡Se quemó todo!, les grité a mis rescatistas. ¡El patrón está muerto! ¡Todo el rancho está destruido! Era técnicamente verdad, pero completamente falso al mismo tiempo. Durante las siguientes semanas, los medios de comunicación reportaron la operación como el golpe más exitoso contra el narcotráfico en la historia de México. Muere el patrón en enfrentamiento, decían los titulares, desmantelado el cartel de Sinaloa. Pero yo sabía la verdad. Los verdaderos líderes estaban vivos, escondidos, esperando el momento adecuado para reorganizarse. Sin embargo, había conseguido algo más valioso que cualquier arresto: el disco duro con evidencia de la corrupción que permitía que estos carteles operaran. Durante los meses siguientes, esa información se convertiría en la base para arrestar a docenas de políticos corruptos, jueces vendidos y empresarios cómplices. 3 años han pasado desde la operación más exitosa y más fracasada de mi carrera. Oficialmente, soy un héroe nacional. Me dieron medallas, reconocimientos, ascensos. Mi historia se cuenta en academias de policía como ejemplo de valor y dedicación. Pero la verdad es mucho más complicada y oscura de lo que anyone puede imaginar. Elena, mi esposa, sabe que algo cambió en mí durante esos 2 años. Alejandro, me dice cuando me ve despertarme gritando en las madrugadas, ya no eres el mismo hombre que se fue. Tiene razón. El hombre que regresó de la infiltración cargó con secretos que no puede compartir y culpas que no puede confesar. Mi hijo Diego, que ahora tiene 3 años, a veces me mira con miedo cuando mi expresión se endurece sin razón aparente. Papá, me preguntó hace unos días, ¿por qué a veces tienes ojos de malo? No supe qué responderle, porque la verdad es que Alex Moreno nunca se fue completamente. Sigue viviendo dentro de mí como una sombra permanente. La información del disco duro que me dio el patrón resultó ser una bomba nuclear para el sistema político mexicano. Durante el último año hemos arrestado a 3 gobernadores, 12 alcaldes, 8 jueces federales y más de 50 empresarios que lavaban dinero para los carteles. Pero cada arresto me recuerda que obtuve esa información traicionando mi juramento como policía. Lo que más me atormenta no son los crímenes que cometí como Alex Moreno, sino la pregunta constante de si realmente hice lo correcto. ¿Valió la pena dejar escapar a los líderes del cartel para obtener evidencia contra los corruptos? ¿Era justicia o simplemente venganza contra un sistema que me había fallado? Hace 6 meses recibí una llamada que me heló la sangre. Era una voz que reconocí inmediatamente. El patrón, Alejandro, me dijo desde algún lugar del mundo donde ahora vive con identidad falsa. Quería agradecerte por cumplir tu palabra. Gracias a ti, mis nietos pueden crecer sin el peso de nuestros crímenes. Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo que no había considerado. ¿Había ayudado a escapar a criminales o había ayudado a padres y abuelos a alejarse de una vida violenta? ¿Había traicionado la justicia o había creado una oportunidad para que familias enteras se alejaran del narcotráfico? La respuesta no es simple, y esa ambigüedad moral me persigue todos los días. Durante estos 3 años, también he usado mi posición para entrenar a nuevos agentes infiltrados, compartiéndoles lo que aprendí sobre mantener la cordura en situaciones extremas. Recuerden siempre quiénes son realmente, les digo, porque es muy fácil perderse en el personaje que están interpretando.
Algunos de ellos me preguntan si vale la pena el precio psicológico de la infiltración. Mi respuesta siempre es la misma. Depende de qué tan importante sea para ustedes la verdad y qué tan dispuestos estén a vivir con las consecuencias de obtenerla. Porque esa es la realidad de la guerra contra el narcotráfico. No hay héroes ni villanos claros, no hay victorias completas, no hay finales felices. Solo hay decisiones difíciles, consecuencias complejas y la esperanza de que al final más vidas se salven que se pierdan. Si están viendo esta historia, déjenme pedirles algo. Den like si creen que la justicia a veces requiere decisiones moralmente ambiguas. Comenten qué harían ustedes en mi situación y suscríbanse si quieren seguir escuchando historias reales sobre el precio de buscar la verdad en un mundo corrupto. Y recuerden, en la guerra contra el crimen organizado, la línea entre héroe y villano es más delgada de lo que cualquiera quiere admitir. A veces, para salvar vidas inocentes, tienes que ensuciarte las manos con la misma suciedad que estás tratando de limpiar. Esa es mi historia. La historia de cómo me convertí en el monstruo que juré destruir y cómo esa transformación fue tanto mi mayor fracaso como mi mayor triunfo.